Bueno, pues buenas tardes a todos. Vamos a intentar ser puntuales. Quiero daros la bienvenida. Para los que no me conocéis, soy Jesús López Ceballos, director de la Escuela del Instituto. Y hoy, bueno, primero daros las gracias para atender esta llamada, para este webinar, que vamos a intentar que sea lo más dinámico posible, que hemos titulado Un año de reestructuraciones de la nueva ley concursal. Bueno, lo primero quiero presentaros a los colegas, porque más que panelistas son amigos y colegas que nos van a acompañar hoy y que son realmente los expertos a los que vamos a intentar sacarles alguna información importante, ¿no? En primer lugar, Enrique Martín Barragán, economista, inscrito en Refor, socio de Analistas Financieros Internacionales, socio director general de Copernicus EAFI, director de Riesgo de Crédito de Sareb, director de Productos y Servicios de Sareb, director general de... Bueno, he tenido que ir resumiendo, porque es un currículum amplio, Enrique. Sí, Vamos, la director verdad es que general sí. de JLL Valoraciones, Tasaciones Hipotecarias, ¿no? Bueno, buenas tardes y bienvenido. Buenas Por tardes, otro muchas lado, gracias. José María Portillo Melo, auditor censor jurado de cuentas del ROAC, experto contable acreditado por REC, director general de la Caja Rural de Extremadura, director general de Caja Extremadura, subdirector general de Caja de Badajoz, director de Auditoría Interna y Cumplimiento Normativo de Caja Extremadura, Caja Badajoz y Caja 3. Yo creo que a José María le pasó un poco lo que a mí, ¿no? Que fuimos pasando de fusión en fusión y nos hemos recorrido medio sistema financiero, ¿no? Bueno, pues bienvenidos a los dos. Estamos, como sabéis, en la casa de los analistas y por lo tanto, pues oye, entre amigos, ¿no? Aunque la sesión está quedándose grabada, como sabéis, luego se pone y se manda a los que han participado y aquellos que estando interesados finalmente no han podido estar, ¿no? Pero vamos directamente al tema, ¿eh? Porque a mí me gusta ser pragmático. Entonces yo le preguntaría primero a José María para que nos ponga en situación qué es un plan de reestructuración. Muy bien, buenas tardes a todos. Un plan de reestructuración es algo que lo hemos estado escuchando durante muchísimos años, los que nos hemos dedicado a las finanzas, pero que ahora en el último año, desde septiembre del año pasado para acá, tras la reforma de la ley concursal, es algo que lo tenemos encima de nuestra mesa. La reforma que entró en vigor en septiembre del pasado año tuvo como pilar fundamental o como base o protagonista el derecho preconcursal. El derecho preconcursal es un procedimiento, un instrumento muy importante, ya que en contextos de crisis, en situaciones de dificultades financieras, permite que muchas empresas puedan sobrevivir. Todas las estadísticas nos dicen que más del 90% de las solicitudes de concurso que se presentan terminan en liquidación y que son muy pocos los acreedores que consiguen satisfacer su deuda. Por eso, esta reforma que se hizo en septiembre del año pasado tomó como base o como objetivo el mejorar todos los procedimientos preconcursales para conseguir que las empresas que son viables, que tienen posibilidades de sobrevivir, a partir de la implantación de planes de reestructuración pudieran conseguir esa viabilidad. Si el derecho preconcursal fue la base o el sostén o el principal pilar sobre el que se asentó esta reforma, el plan de reestructuración ha sido la figura estrella de esta reforma. La propia ley lo define como aquel que modifica la estructura de los activos, de los pasivos o de los fondos propios de una empresa o cualquier otro cambio operativo que pueda tener lugar en la misma para conseguir que esta empresa sea viable. Las dificultades que tienen las empresas, la ley las define en 3 estadios de insolvencia. El primero sería la insolvencia actual, que como su propio nombre indica es la insolvencia que tiene la empresa ya no es capaz de cumplir con sus obligaciones en este momento. La insolvencia inminente, que es aquella que le va a venir muy pronto, va a verse en dificultades de cumplir con sus obligaciones en un plazo no más allá de 3 meses. Y la probabilidad de insolvencia, que es esa otra insolvencia que puede llegar en un plazo de 2 años. El espíritu de esta norma, el espíritu de la reforma que se hizo de la ley concursal, descansa en la idea o en el objetivo de recuperar aquellas empresas que, aun estando en dificultades, pueden considerarse que son viables. Es decir, aquellas empresas que, introduciendo modificaciones o cambios en su estructura financiera, económica o productiva o cualquier otro cambio que se pudiera producir en ellas, pudieran conseguir sobrevivir
a la situación de debilidad que pueden tener ahora. Hay dos conceptos, por tanto, que son muy importantes dentro de los planes de reestructuración. Es el concepto de la viabilidad y el concepto de la supervivencia. Si una empresa es viable y no se le hacen cambios en su estructura económica y financiera, no va a poder sobrevivir. El plan de reestructuración lo que pretende es que se lleven a cabo esos cambios en la estructura financiera, económica o patrimonial de la empresa para conseguir esa supervivencia. El plan de reestructuración... Déjame, José María, que le pregunte una cosilla, perdona que te haya interrumpido, que vayamos un poquito más al detalle en el sentido, y Enrique, estaba hablando, José María, posibilidades que da una empresa, ¿no? Y realmente, dime algo, dime concrétame qué posibilidades da una empresa al poder elaborar estos planes de reestructuración. Bueno, En la yo creo práctica, ¿no? En la práctica, que a lo mejor, José María, tú también, si quieres, que perdóname que te haya interrumpido, a caballo entre los dos, ¿no? yo creo que José María ya lo ha anticipado, es la primera posibilidad es poder evitar el concurso. Y una vez que ves que el plan de reestructuración, por decirlo de algún modo, es una caja de herramientas donde tienes múltiples medidas de reestructuración financiera u operativa, pues te permite usar mucha palanca. Lamentablemente se llega tarde al concurso, se llega tarde todavía a los planes de reestructuración y tienen menos margen de maniobra. Pero por destacar cosas muy, muy concretas. Mientras que en un concurso de acreedores, si llegas a esa situación, pierdes el control de la compañía, se designa un administrador concursal que sustituye a los administradores de la compañía. En un plan de reestructuración, la compañía sigue con su gestión habitual, los administradores siguen siendo los mismos, el empresario sigue gestionando su empresa. El marco es claro, con lo cual hay un marco de negociación en el que, bueno, pues todo el mundo conoce las reglas del juego, es flexible, permite la incorporación de múltiples medidas y, bueno, pues lo que define son reglas del juego, por decirlo de alguna manera, de cómo se reparte el valor de la compañía. Se quiere que la compañía sea viable, que la compañía valga más como empresa en funcionamiento que si se liquidase, y las reglas del juego son esas. Al permitir incorporar cualquier tipo de medida, pues no destacamos o no tiene sentido destacar ninguna. Están todas las habituales de reestructuración financiera, quitas, esperas, cambio de condiciones. Están medidas operativas que en condiciones normales pues se pueden ir haciendo y que aquí pues quizás se condensen o tengan mayor intensidad y se pueden juntar. Y existen incluso medidas que, bueno, pues a lo mejor comentamos más adelante, como transformar deuda en capital. Pero una cuestión fundamental, dos cuestiones fundamentales del marco legal de los planes de reestructuraciones. Primero, se aprueba por unas mayorías que tienen una serie de cualificaciones. En esas mayorías quien votan son los acreedores. Y como se puede aprobar por mayorías, se puede forzar a los acreedores disidentes a que cumplan también las medidas del plan. Es decir, desaparecen en cierto modo las minorías de bloqueo, el que un acreedor muy minoritario pueda bloquear. Oye, Y pero segunda, perdona, que esto me sí, acaba de dejar frío, me interesa mucho. Eh, y entonces esto no supone un debilitamiento de la posición de los acreedores? no, por decirlo de algún modo, los acreedores son los que votan, es decir, que son las mayorías de los acreedores las que determinan si un plan puede salir adelante, con lo cual, desde esa perspectiva, el poder, entre comillas, la gestión sigue en el empresario, en el deudor, pero el poder de decisión está en los acreedores. Hay un esquema de mayorías, las mayorías son suficientemente exigentes porque cuando se ordenan los créditos, pues se obligan a que voten a favor 2/3 o 3/4 de cada clase, que es como se determina cada agrupación de créditos. Y no solo eso, sino que además, aparte de votar y que sea necesario su voto y su mayoría con esas posibles cualificaciones, los acreedores tienen un mecanismo para poder oponerse al plan o para poder impugnar el plan o las distintas actuaciones que se van llevando a cabo. Con lo cual, unas reglas del juego muy claras que defienden los intereses de los acreedores y algunos acreedores les dan un peso específico, porque hay acreedores a los que les afecta mucho más que una empresa mantenga su actividad o vaya a liquidación. Ya. Hay Oye, acreedores. José María, cuando quieras tomas la palabra y le dices que no a Enrique o me cortas a mí, ¿eh? No, no, Pero no. fíjate que yo, en mi vida profesional, cuando oímos de algunas grandes compañías, ¿no?, que se les está reestructurando,
parece que los acreedores pueden imponer un plan, ¿no? Es decir, en algunas, no voy a citar nombres, pero algunas grandes compañías del sur, pues parecía que los acreedores imponen un plan y la compañía a tragar, ¿no? ¿Esto es así realmente en la vida profesional, en la vida práctica? A ver, los acreedores, salvo en el caso específico de pymes, donde además del voto de los acreedores en empresas pequeñas de menos de 49 empleados y menos de 10 millones de volumen de negocio o de activo, donde hace falta también que lo aprueben los socios, los acreedores pueden trabajar en hacer un plan de reestructuración. Es verdad que uno pensaría, quien se da cuenta de que hay dificultades es el deudor. El deudor trabaja en un plan, negocia con los acreedores, pero puede haberse llegado a un punto en el que pues ya no funcione ese diálogo, esa negociación y los acreedores avancen y decidan, voy a hacer un plan. ¿Tienen tanta información como el deudor? No, pero tienen que hacer un plan de viabilidad, tienen que hacer unas proyecciones de negocio, tienen que hacer una valoración de la compañía y si consiguen los apoyos y pueden votar, pues se aplican las mismas reglas de mayoría. Luego, sí que es cierto que los acreedores, aunque el deudor sigue gestionando la compañía, los acreedores tienen un peso importante, va a ser necesario su voto, pueden ser los que tomen la iniciativa y van a poder definir un plan o por lo menos oponerse y frenarlo. Yo creo que no están desprotegidos ni su posición queda debilitada, todo lo contrario. Me gustaría hacerte otra pregunta, Enrique, pero voy a hacerle una a José María para que no se me quede ahí callado, ¿no? Porque claro, ves el currículum de José María, ves su actividad en el sector financiero, ¿no? Y aquí la pregunta es, ¿cuál es el papel del sector financiero en las reestructuraciones? ¿Sigue siendo el que todos tenemos en la cabeza, que era fundamental? ¿Cómo se plantea una entidad ese plan de reestructuraciones? De la óptica de la entidad financiera, ¿no? Del gestor financiero, ¿no? Bueno, todos hemos oído los nuevos códigos de conducta, bueno, todos estos temas de governance que tienen que tener las entidades con personas físicas, la segunda oportunidad, etcétera, etcétera. José María, danos una clase magistral de tú cuando eras el super sheriff, ¿cómo te planteabas estos temas? Normalmente los bancos siempre han sido, tengo todavía la tentación de decir hemos sido, pero ya no. Normalmente los bancos han sido siempre los acreedores esenciales de las empresas y han sido los principales acreedores de las empresas que estaban en crisis, por las distintas financiaciones que les daban. Les daban financiación a corto plazo, financiación hipotecaria, leasing, factoring de todo tipo. La experiencia nos está diciendo que los bancos han acudido tradicionalmente, por desgracia, a facilitar o a aportar el no a todas las propuestas que se les hacían. La negativa de los bancos ha sido habitual en los procesos de negociación de las debilidades financieras. Y mucho tiene que ver cómo se ven afectados por la normativa contable en materia de provisiones que les obliga a dotar esas posiciones acreedoras que tienen, esas posiciones con provisiones cuando sufren deterioro. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que se da la circunstancia de que en algunos casos esas posiciones figuran a un valor muy pequeño y los bancos no tienen incentivo a negociar ningún tipo de reestructuración que le pueda llevar a costes de imagen, a costes de incluso a algo que a ningún banco le gusta, a participar, como ha dicho Enrique, en el accionariado o en el capital de algunas empresas que pudieran estar pasando dificultades. ¿Qué es lo que han optado mucho y qué es lo que están optando muchas entidades financieras? A salirse de esos temas. Cuando tienen las posiciones cubiertas con provisiones, pues venden a fondos especializados, venden a fondos a precios muy bajos, a precios muy inferiores a lo que pudieran conseguir si continuaran a lo mejor en el proceso de reestructuración y se salen, se evitan. Esto no es positivo. Yo creo que los bancos deberían tomar otra dirección, deberían reflexionar y participar en la recuperación de las empresas. Participar no solo en la recuperación de las empresas a través de los planes de reestructuración, sino participar en la previsión de esas debilidades de las empresas. La implantación de alertas tempranas, de la que también habla la normativa,
permitiría a los bancos adelantarse a esas situaciones de debilidad que pueden tener las empresas y evitar que muchas de ellas terminen abocadas a planes de reestructuración y, lo que es peor aún, a concursos. El papel de los bancos es muy importante, pero creo, para terminar, que deberíamos reflexionar y ser mucho más proactivos en materia de concursalidad y de preconcursalidad, sobre todo para evitar que empresas que pueden ser viables por decisiones de bancos no lo sean por no poderse poner en marcha esos planes de reestructuración. Sí, dejarme que os haga una pregunta a los dos y que cada uno decida quién contesta. Claro, yo entiendo, la posición de José María es, a la banca lo que le interesa es que nadie quiebre y poder cobrar, y tiene sus provisiones y por lo tanto, si en caso eso lo vende y bueno, tiene ahí la provisión, etcétera, ¿no? Pero la pregunta del millón es, ¿pueden los acreedores expropiar? ¿Es habitual que el acreedor expropie la compañía, incluso a los socios? ¿Interesa eso? ¿O en un plan de reestructuración es precisamente todo lo contrario? Vamos a intentar que no lleguemos a tener que expropiar y que la compañía salga adelante, porque posiblemente es un problema de caja y no de solvencia, ¿no? A ver, el término expropiar tiene una connotación un poco más jurídica y parece más fuerte, como más grueso. Pero la realidad es que cuando llegamos a un plan de reestructuración, estamos hablando de repartir el valor de la compañía y de repartir el coste de la reestructuración. Y muchas veces lo que nos encontramos es que una compañía vale menos que la deuda que tiene. Con lo cual, desde esa pura perspectiva de valor, hagámosla neutra en ese sentido y pongámonos un poco ese gorro más financiero, valoramos la compañía, vale menos que la deuda. Conclusión, el capital no vale. No tenemos para pagar a nuestros acreedores, pues el capital no vale. Por llevarlo un poco a ese extremo, ¿cuánto supone quitar a alguien algo que no vale nada? Bueno, pues se pueden dar esas situaciones. Es verdad que los propios acreedores preferirían en muchos casos que se mantuviese la gestión, sobre todo porque en muchas empresas los gestores, los accionistas, aportan más que lo que han aportado como capital, porque aportan el negocio, el conocimiento del sector, los contactos con clientes, los contactos con proveedores. Pero claro que se ha dado ya alguna situación en la que los acreedores no han sido capaces de llegar a un acuerdo con los accionistas. Los accionistas consideraban que la compañía valía muchísimo más y que por tanto sus acciones valían muchísimo más. Y bueno, pues con una valoración de la compañía que se ha presentado, que la ha analizado un juez y que ha considerado que era más razonable que la que daban los accionistas, oiga, si la compañía no vale nada, las acciones no valen nada, luego quien se queda con la compañía y quien tiene que soportar el coste de la reestructuración y, por tanto, beneficiarse de los hipotéticos retornos futuros que pudiese dar esto, pues son los acreedores. En esas situaciones, pues en esos extremos se pueden dar digamos, esos cambios de control de la compañía, que también sirven para disciplinar, sirven para que los propios deudores tengan disciplina suficiente como para anticipar las necesidades, empezar a negociar y negociar, digamos, de forma justa, intentar negociar algo que reparta de verdad el valor de la compañía, no algo que les permita retener un valor de la compañía que no esté justificado. Luego se puede dar, sí, se ha dado y ha habido casos mediáticos en compañías muy grandes donde los fondos y los bancos de inversión acreedores, ante la falta de un posible acuerdo, pues han entendido, oiga, la deuda es mayor que el valor que va a generar la compañía. Los accionistas no tienen por qué retener ningún beneficio aquí. Ya. Bueno, por supuesto, todos los que estáis atendiendo al webinar podéis hacer a través del chat vuestras preguntas, que estaremos atentos para que estos dos monstruos de la reestructuración nos contesten, ¿no? Pero yo, que soy un tío muy pragmático, yo tengo mi pequeña pyme y estoy fatal y la cosa me va muy mal, ¿no? ¿Y a quién me dirijo? Si quiero, o sea, ¿cómo descubro yo que tengo que hacer un plan de reestructuración? Claro, que no puedo pagar mis deudas, ¿vale? Bien, pero vamos a la práctica profesional, es decir, ¿quién puede ayudar a establecer un plan como el que nos estáis planteando, ¿no? Porque evidentemente, como decía Enrique, parece que tienen que ser abogados, ¿no? Y yo creo que por lo que le escucho a Enrique, precisamente la figura del especialista financiero es clave, por lo que yo te estoy escuchando, ¿no? Porque para entender si una empresa tiene posibilidades de salir adelante o no, evidentemente, pues estamos los financieros, ¿no?
más que los abogados, yo diría, ¿no? Pero quizás se le da un enfoque más de tema jurídico y no tanto de tema financiero. Y por lo tanto, como estamos en la casa de los financieros, la pregunta sería, ¿qué papel podemos jugar nosotros en este rol, ¿no? Con esta nueva ley concursal, ¿no? No sé si José María o Enrique, uno de Sí, los bien. dos. Bueno, yo creo que es fundamental lo que has estado diciendo y lo que Enrique comentó antes. El papel del especialista en finanzas en la elaboración y la puesta en marcha de los planes de reestructuración es fundamental. El plan de reestructuración es un conjunto de medidas, de actuaciones, de acciones que hay que llevar a cabo para recuperar la empresa. Y estas debilidades que tiene la empresa o son de índole financiera o si son de otra índole operativa van a desembocar finalmente en debilidades financieras. Por lo tanto, el plan de reestructuración siempre debería estar tutelado o participado por un experto en finanzas. La parte de derecho, la parte jurídica también es muy importante porque deben cumplirse muchos requisitos de ámbito de requisitos jurídicos que marca la normativa, pero los conocimientos que debe aportar un experto en finanzas son fundamentales para la elaboración y puesta en marcha de este plan. Conocimientos muy diversos, como puede ser pues el valor temporal del dinero, conceptos como la liquidez, la solvencia, el endeudamiento, el EBITDA, el cálculo de los flujos de caja para obtener el valor de la compañía, etcétera. El plan de reestructuración no deja de contener o asentarse sobre un plan de viabilidad. Y un plan de viabilidad es un plan económico y financiero. Por tanto, el papel de los expertos en finanzas en la elaboración de este tipo de propuestas de viabilidad de la empresa es fundamental. No solo en la puesta en marcha, o sea, en la elaboración, sino en la puesta en marcha y sobre todo en el seguimiento. Un plan sin seguimiento pues no deja de ser nada más que una lista de deseos o de voluntades. Es muy importante que los expertos en finanzas participen en la elaboración, en el seguimiento de la puesta en marcha de estas actuaciones y ver cómo resultan, para ver si las desviaciones que se producen sobre lo previsto tienen que ser corregidas para poder encauzar nuevamente lo que se había previsto. Es fundamental el papel del experto en finanzas. Yo sí, si me permitís, por enfatizar, fijaos que en un elemento, una pieza que parece menor, yo creo que todas las que ha mencionado José María son fundamentales. Hace falta alguien con conocimientos económicos para entender el diagnóstico de cómo se ha llegado a una situación que requiere una reestructuración. No tiene por qué haber sido por un incumplimiento legal, es por cuestiones económico y financieras. Luego hace falta un diagnóstico económico y financiero para poder identificar las medidas, y esas medidas son económicas y financieras. Pero hay un punto que sí que me gustaría destacar porque tiene mucha más enjundia de la que parece, y a veces, bueno, pues lo dejamos como algo marginal, que es la pura valoración de la compañía, la pura valoración de la empresa. Estamos hablando de que el valor de la empresa es el que va a permitir que los acreedores recuperen sus créditos y el que va a permitir, en su caso, que los socios retengan su posición en la compañía. Y la valoración de la empresa es un trabajo financiero, y es un trabajo financiero que además en las sentencias que ya ha habido en este primer año nos ha permitido también entender el peso que tiene. La valoración de la empresa tiene que ser entendiendo lo que es una empresa en funcionamiento, es decir, lo que van a generar los flujos de una compañía. Necesitamos el valor, pero también está bien saber cuándo se van a generar esos flujos, porque a mis acreedores les voy a pagar en las fechas en las que pueda tener liquidez. No puedo hacer magia, el valor no es un valor a día de hoy, salvo que vaya a liquidar y a vender la empresa entera como una unidad de negocio. La valoración tiene que basarse en hipótesis razonables que obligan a conocer un negocio, obligan a conocer el entorno y las proyecciones de ese negocio, y la valoración puede ser tan clave como que determina quién puede aprobar. Antes he mencionado, y parece un concepto a lo mejor muy específico, pero dentro de la forma en la que se clasifican los créditos, se ordenan por clases y aparece el concepto de lo que es una clase que está en dinero. Y una clase que está en dinero, por decirlo de forma muy intuitiva, es aquella categoría de acreedores que, si se liquidase la compañía, no cobrarían
y si la empresa se mantiene en funcionamiento, sí recuperarían parte de sus créditos. Y esa clase que perdería todo si no se lleva a cabo un plan de reestructuración y podría recuperar algo si se lleva a cabo un plan de reestructuración, y eso lo determina el valor que se le asigna a la empresa en caso de que se reestructure, esa clase tiene un derecho especial de voto. Esa clase, solo esa clase, podría arrastrar y aprobar un plan que obligase a todos los demás acreedores. Eso supone que en algunos casos, pues con un 10, un 15, un 20% de los créditos del pasivo de la compañía se puede haber empujado y se puede haber aprobado y sacado adelante un plan de reestructuración. Y esos acreedores, un poco yendo al hilo de lo que decía antes también José María, no siempre son bancarios. Esos acreedores se nos olvida, pero a veces los acreedores comerciales, los proveedores de las compañías, y mencionabas, pues podría ser una pyme, los proveedores tienen mucho más interés incluso que los bancos de que la empresa siga en funcionamiento, porque esa empresa que tiene dificultades puede ser un buen cliente y van a recuperar con su, digamos, relación comercial futura, pues este pequeño tropezón. Y muchas veces han sido esos acreedores comerciales los que han empujado y los que han ayudado a que salga adelante, y ha sido por la valoración, porque son el concepto de clase en dinero, los que no recuperarían en caso de que se liquidase y los que recuperarán algo en caso de que la empresa se mantenga. Y eso es cosa de financieros y hace falta pues, las mejores técnicas y las mejores artes y la mejor experiencia posible para poder sustentar una valoración que casi siempre nos vamos a encontrar a alguien que diga que la valoración puede ser distinta porque sus intereses pueden ser diferentes de los nuestros. Muy bien. Bueno, como todos sabéis, vosotros por supuesto, y los que nos están escuchando, imagino que también, si algo nos ha definido a esta casa, ha sido, y a la escuela que yo tengo el honor de dirigir, ha sido el de preparar profesionales para la vida práctica y además certificar sus conocimientos, ¿no? Hay algunos que están llamando, ya saben, bueno, ahora comentaremos y como nos diréis, por ejemplo, bueno, este programa de formación y certificación que hemos lanzado conjuntamente para dar satisfacción y dar posibilidad de que profesionales se especialicen en este tema en base a la ley concursal, y algunos nos preguntan, oye, pero Jesús, ¿hay algo obligatorio en la ley? O sea, yo para poder hacer esta actividad tengo que sacarme algún título, tengo que tener títulos académicos, o sea, hay un cierto, no digo descontrol, pero una cierta desconocimiento de si la ley obliga a tener unos requisitos mínimos para poder ejercer esta función profesional. No sé si me podéis dar una respuesta Claro, clara. sí, la propia ley define que una figura que es la que se llama experto en reestructuración. Y el experto en reestructuración no es un árbitro, es alguien que ayuda al deudor y a los acreedores pues, a elaborar el plan de reestructuración, y dentro de ese trabajo pues, tiene algunas tareas clave, como puede ser la de valoración de la compañía. Esa figura de experto en reestructuración no se regulan sus conocimientos. Se dice que tiene que ser alguien que tenga los conocimientos legales, económicos, financieros para poder ayudar en la reestructuración, y que además, si la reestructuración es más compleja o menos compleja, tiene componente internacional, tiene una dimensión mayor, pues se podrá exigir que tenga mayores conocimientos, pero no se tasan. No solo no se tasan, sino que tampoco se define un mecanismo de selección de quién puede ser experto en reestructuración. Se asume, y lógicamente, pues por una cuestión casi de pragmatismo, se desarrolla una ley, se crea una figura nueva y se dice, bueno, pues alguien que ya existía debería poder hacerlo. Y se dice, bueno, se presume que alguien que haya sido administrador concursal podrá hacer también de experto en reestructuración, pero no se define un mecanismo de acceso. Por tanto, experto en reestructuración es quien proponga o el deudor o acreedores suficientes como para que ayude en el proceso, y que no va a ser un asesor de parte, sino que será un asesor para las dos partes. Cabe la posibilidad de que otro interesado en el proceso diga, no, pues considero que ese experto no tiene la cualificación suficiente o no tiene los requisitos definidos, pero que son tan genéricos como tener experiencia y tener conocimientos legales, económicos y financieros. Sí que me gustaría aquí un poco destacar una cuestión, nos hemos fijado mucho en lo que es el experto en reestructuración, que es una figura. Hemos visto además en la experiencia que, bueno, pues un deudor
solicita la designación de un experto en reestructuración, el juez hace el nombramiento y después vienen los acreedores y dicen no me ha gustado el que ha propuesto el acreedor y lo sustituyo y propongo otro. Es una figura y tiene que existir y en algunos procesos existirá y en otros no es necesario. Pero lo que siempre va a necesitarse es un asesor y probablemente cada una de las partes. El deudor va a tener sus asesores, los acreedores van a tener sus asesores con los mismos conocimientos. Entonces, no tenemos un marco, por decirlo de alguna manera, de una lista donde inscribirnos. Tampoco existe de forma tan clara esa lista para los administradores concursales. De hecho, ahora está, digamos, en discusión o en aprobación lo que será el estatuto de los administradores concursales, pero lo que sí que tenemos claro es que con las empresas con las que estemos trabajando y haciendo asesoramiento, si tenemos los conocimientos suficientes de cómo se elabora y de cómo se gestiona un plan de reestructuración, podemos ofrecerles, ayudarles con nuestros servicios, aunque luego no seamos el experto en reestructuración. De hecho, hay una incompatibilidad legal. Si has asesorado a la empresa, no puedes ser el experto porque supone que el experto es neutro, no es un asesor de parte. Pero por ahora es un mercado, bueno, pues en el que uno trabaja aproximándose a las empresas que puedan tener esas necesidades, porque ya son sus clientes, trabaja como auditor, como asesor de un tipo o de otro, y siempre con ese doble mecanismo. Puedes trabajar como asesor de una de las partes o ser experto en reestructuración, con esos riesgos también que después te sustituyan por otro. Bueno, esto es importante que quede claro, porque como sabéis, el instituto durante muchos años, desde el año 90 que empezamos a certificar profesionales, lo que va intentando es autorregular, si queréis, un poco la figura profesional de los que nos dedicamos al mundo de las finanzas, ¿no? Por eso cuando nos planteasteis la posibilidad de hacer este programa de formación y esa figura del experto, ¿no? Nosotros nos pareció muy interesante, porque sin duda entra dentro de lo que son nuestros objetivos y nuestros valores, que es intentar ayudar a la empleabilidad del profesional financiero, si queréis, independiente, ¿no? Entonces, hombre, sí me gustaría que nos contarais un poco, mientras que vemos si hay alguna pregunta, ¿cómo es un poco el programa que habéis preparado? Bueno, yo me lo sé, claro, porque lo he avalado, pero de alguna manera que nos contéis un poco qué tenéis en la cabeza, cómo vais a enfocar el programa para que la gente lo escuche, ¿no? Si me permite, Enrique, doy una pequeña Claro. introducción. Sí. El programa se ha hecho mucha formación desde que, incluso de antes de entrar en vigor la reforma de la ley concursal, se ha hecho mucha formación y muy buena, y hay que ponerla en valor porque ha sido una formación muy técnica y muy bien estructurada, impartida en muchos casos por magistrados expertos en la materia y de gran utilidad. Ha sido y sigue siendo una formación muy intensa, pero quizá en la que nosotros hayamos podido participar o asistir, hemos echado en falta quizá un poco la aplicación práctica de los conceptos. Nosotros queremos hacer un enfoque práctico de qué es un plan de reestructuración, cómo se elabora y cuáles son, en base a la experiencia que tenemos de lo que ha pasado en este último año, con casos paradigmáticos como pueden ser el caso de Single Home, de Celsa, de Seldi, de casos que nos han enseñado cómo no hay que hacer las cosas y cómo se pueden hacer mejor. El enfoque que queremos hacer de este programa es un enfoque absolutamente práctico, con una derivada que es la aplicación o la postura o la actitud que deben tener las entidades financieras frente a este tema. La normativa bancaria ahora mismo no ha recogido todavía la modificación que se hizo en la ley concursal. Lo único que aparece parecido son los acuerdos de sostenibilidad de deuda en la circular 4/2017. Se supone que el Banco de España va a modificar en este sentido la circular para introducir incentivos a que las entidades participen en los planes de reestructuración, pero hoy por hoy no existe ese incentivo. Nosotros hacemos en el programa un análisis también de cuál es la postura o la posición de las entidades y cuál así ha venido siendo en los casos que hemos vivido en el último año.
Sí, yo creo que un poco por insistir, lo que intentamos es darle un carácter más económico, financiero. Hay conceptos que, bueno, uno los lee, jurídicamente son inequívocos, pues cuando alguien te dice que tienes que dar un trato paritario a los distintos acreedores que tienen el mismo rango. Bueno, pues parece muy fácil de entender, pero una forma de interpretar el trato paritario es tratar de forma exactamente idéntica a todos los acreedores. Y otra forma es pagarles un valor económicamente equivalente. Cuando vemos que podemos pagar con valor y no con exactamente las mismas condiciones, pues podemos empezar a dar una visión económica. Oiga, a alguien le puedo estar dando una quita del 20% y pagarle hoy, y a otro le puedo estar pagando sin quita en un plazo distinto. ¿Económicamente es lo mismo? Sí. Tenemos que estar preparados porque ese debate después va a poder ser un debate jurídico. ¿Esto es trato paritario? Sí. Económicamente yo le justifico que vale lo mismo un pago con un descuento que un pago con un determinado plazo. Y ese es el juego que queremos también dar, que entendamos el concepto económico que vamos a tener que utilizar, que vamos a tener que defender y que vamos a poder aprovechar para poder añadir flexibilidad a todo esto. Porque muchas veces cuando uno, lógicamente, interpreta y lee la norma porque tiene que aplicarla y son las reglas del juego, pues la lee y se va a una literalidad que puede ser más rígida, pero el mundo es más complejo y requiere a veces tener esa flexibilidad. Queremos ver ese elemento económico y ese papel que puede jugar alguien con conocimiento en finanzas, pues, para justificar, oiga, vale lo mismo una forma de pago que otra forma de pago. Esta es la forma de valorar la compañía, esta es la forma en la que se puede repartir el valor entre los distintos acreedores. Queremos jugar con eso y aprovechar, pues, la experiencia de un poco más de un año y los trabajos que hemos hecho, los que hemos ido viendo que han hecho otros expertos en reestructuración y que se han ido Bueno, cerrando, nosotros, diciendo sentencias. Enrique y José María y al resto de profesionales que vinisteis en su día a charlar conmigo, el Instituto va a hacer una apuesta firme. Creemos que es una figura donde nosotros tenemos que estar involucrados, tenemos que apoyar la empleabilidad de los profesionales financieros. De hecho, trabajaremos también la idea de la certificación de experto en reestructuraciones con el enfoque de ayudar luego y hablar con quien haga falta para que esta figura respaldada por un instituto o con su código de conducta, etcétera, podamos ir luego a jueces, a magistrados, a empresas y hacer como hicimos con el de valoración de empresas, un poco un registro oficial donde la gente pueda entrar en la página web del instituto y encontrar a esos profesionales expertos que pueden asesorar o que pueden elaborar un plan de reestructuración, ¿no? Para eso, evidentemente, y quizás lo que más nos gustó, aparte de un programa muy bien definido, como habéis contado vosotros, también es vuestra calidad profesional, ¿no? Vuestros años de expertise, que yo entiendo que ahora sois muy humildes y no, a lo mejor eso esboza una sonrisa, pero evidentemente un programa solo funciona si los profesionales que lo imparten están en la vida práctica profesional, porque si no, al final esa aplicabilidad que queremos se pierde, ¿no? Por lo tanto, a todos los que nos estáis escuchando, que sepáis que a partir de enero, en torno al 18, 19 de enero, lanzaremos esta primera promoción. Ya tenemos algunas personas matriculadas en el mismo y que terminará con un examen, que haremos un examen con 60 preguntas teórico-prácticas, ¿no? Que nadie se asuste, para que de alguna manera veamos que se han entendido los conceptos fundamentales y, como decía José María, para verificar que una persona pues no dice tonterías, ¿no? Y que cuando vaya a hablar de un plan de reestructuración, pues que tenga los conceptos fundamentales y nos demuestre que ha entendido los conceptos fundamentales, ¿no? Por tanto, yo quiero agradeceros a Enrique y a José María y, por favor, transmitirlo al resto del equipo, vuestra disposición para sacar adelante este proyecto, y a todos los que nos estáis escuchando, pues animaros si estos temas son de interés, porque vamos a hacer un esfuerzo enorme desde el instituto para promover esta figura que creo que hoy por hoy es necesaria. Además, teniendo en cuenta que el 90 y tantos % de nuestro tejido empresarial son pymes, a las que sin duda alguna Sí. tenemos que ayudar, ¿no? Y en momentos, aunque ya creo que hemos sobrevivido a muchas crisis, pero bueno, nadie puede decir que el día de mañana no venga otra crisis, ¿no? Es decir, o que no estemos en una crisis ya, ¿no? Entonces, bueno, yo no sé si alguno de los que estáis escuchando queréis hacer algún comentario o alguna pregunta.
Y si no es el caso, va a esperar un poquito. Podéis abrir los micrófonos, porque tampoco hay tanta gente ahora mismo conectada, 20 y tantas personas. Si alguien quiere hacer una... Manuel me parece que se quiere conectar. Manuel. No, es que lleva toda la Ah, bueno, pues parece ser que no. Bueno, pues entonces, si no hay preguntas, oye, Enrique y José María, daros las gracias. Espero A veros por vosotros, aquí a antes vosotros. de Muchas las gracias. vacaciones, de que nos vayamos de vacaciones de Navidad, y a todos vosotros, oye, pues desearos un feliz año y un próspero 24, que lo necesitamos como, vamos, como no sé cómo explicarme, ¿eh? Abrir muchas botellas de Fenomenal, champán, que todavía seguimos aquí, ¿eh? fenomenal. Vale. Bueno, pues Muchísimas muchas gracias, gracias, Jesús. ¿eh? Muchas Un fuerte gracias. Buena abrazo. tarde. Adiós Gracias a a todos. todos. Adiós, adiós. Abrazos. Adiós.